Buenos días. Gracias por la invitación. Yo soy muy honorado de estar aquí, de poder participar en este importante congreso internacional. Lo siento, no hablo español, idioma tan hermoso, pero voy a hacer mi tema en español. Voy a leer. Tengo un gran deuda con Claes, en especial con Nieves Tapia, porque ha sido gracias a ella que comencé a conocer la propuesta del aprendizaje-servicio. Encontré la pedagogía del aprendizaje-servicio verdaderamente coherente con mi modo de entender la tarea de la educación y en particular de la escuela. De alguna manera, por otros caminos, era en el FOC que yo también estaba tratando de practicar y de divulgar en mi trabajo de docente universitario y de formador. El encuentro con Nieves fue el primero de muchos otros que me llevaron a conocer a muchas personas que se dedican con pasión al aprendizaje-servicio. Roserbeich en Barcelona, Pilar y Araceli Dal Pozo en Madrid, Úrsula Huber en Suiza, etc. Así comencé hace 4 años las primeras experiencias en mi universidad, la LUMSA de Roma. Y después he coordinado grupos de docentes italianos en Trentino, en Véneto, en Abruzzo, que introdujeron en su trabajo didáctico el aprendizaje-servicio. Por último, con el apoyo del rector de mi universidad, fundé la Escuela de Alta Formación Educar al Encuentro y a la Solidaridad, EIS, realidad académica que se compromete en el plano de la investigación, la formación y la divulgación científica sobre el tema del aprendizaje-servicio. En mi ponencia propondré algunas reflexiones sobre el tema de la estrecha relación que existe entre una escuela que quiera ser al mismo tiempo de calidad e inclusiva y el aprendizaje-servicio. Como he recordado, Toto Tuvo inició hace 4 años con un pequeño grupo de estudiantes de ciencias de la formación primaria, futuras docentes. La propuesta hecha a ella fue la de utilizar lo que estaban aprendiendo durante el curso de pedagogía especial, poniendo a la prueba en un contexto distinto del académico, un contexto en el cual la competencia que estaban desarrollando habría podido ser una ayuda. Nació así una colaboración con la Asociación de Personas Down de Roma, que tiene la exigencia de tener la colaboración de voluntarios y que se pone a disposición para acoger a las estudiantes y colaborar con la universidad. Las estudiantes se comprometieron a seguir con constancia en actividades de deporte, de juego, de tiempo libre, a niñas y niños, pero también a personas más grandes con síndrome de Down. Pero no se trató de hacer voluntariado, sino de realizar un recorrido plenamente integrado con el plan de estudios universitarios. Después se les pidió que documentaran su experiencia paso por paso para poder reflexionar sobre ella, individualizando también los puntos críticos sobre los cuales intervenir, mejorando así sus propios conocimientos y competencias individuales. Al final del recorrido, 6 meses, las estudiantes presentaron a través de vídeos, PowerPoint, book fotográficos, lo que habían experimentado y aprendido.
se realizó después un seminario en el aula más prestigiosa de la universidad. Las principales expositores fueron las mismas protagonistas del proyecto de aprendizaje y servicio, y fueron invitados no solamente los estudiantes, sino también docentes de las escuelas de la ciudad, que participaron numerosos y atentos. Esta primera experiencia nos hizo comprender cómo el aprendizaje-servicio puede ser una buena respuesta también a quien se pregunta cómo renovar la didáctica para afrontar los desafíos de hoy. El aprendizaje-servicio nos pareció una buena pedagogía capaz de responder a los requerimientos de calidad y a la exigencia de la inclusión. Hoy los sistemas de instrucción y formación a nivel mundial tratan de responder a dos fuertes requerimientos de cambio, que provienen de dos ámbitos distintos, el económico y el de la investigación. Las motivaciones son distintas, pero su entramado ejercita una gran presión. Las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, vivieron en el breve arco de algunos años la transición de una sociedad caracterizada por una economía organizada sobre el modelo industrial a una de tipo postindustrial, de la modernidad a la postmodernidad. La economía basada sobre la producción de bienes materiales que la sustituyó es reemplazada por otro tipo de economía basada en las finanzas. El mercado local pasó a ser global. La disponibilidad de conocimientos, la facilidad para acceder a ellos, el requerimiento que el mismo mercado plantea de trabajadores con una formación elevada y que demuestren capacidad de razonamiento, de asumir responsabilidades, de afrontar eficazmente nuevos problemas y de adquirir nuevas competencias. La economía del conocimiento requiere a los trabajadores mucho más que la capacidad de realizar procedimientos o de poseer habilidades solamente ejecutivas. Hoy la formación de los trabajadores prevé un proceso formativo continuo y más comprometedor que antes. El paso de la economía industrial a la que es llamada economía del conocimiento produce, por tanto, una relevante transformación por cuanto se refiere a los requerimientos con respecto a la formación escolástica, que debe ser repensada teniendo en cuenta un escenario radicalmente transformado. La urgencia de cambiar el paradigma didáctico transmisivo no se sustenta solamente en las presiones externas de la escuela, sino también en el desarrollo de las teorías sobre el aprendizaje. Hoy se está más atentos a tomar en gran consideración el rol de las grandes diversidades en los procesos cognitivos, la importancia de la motivación a aprender, el peso de las emociones y de la construcción de la autoestima. Recientemente la OCDE publicó un texto particularmente significativo sobre el estado de la investigación, The Nature of Learning, que explora desde varias perspectivas la naturaleza del aprendizaje y las estrategias educativas que pueden corresponder mejor al mismo. El volumen representa una suerte de síntesis del estado del arte de la investigación educativa sobre el tema del aprendizaje. Son tomadas en consideración temáticas como el rol de la motivación y de las emociones, el aprendizaje a través de las tecnologías, las estrategias de la investigación, del aprendizaje cooperativo, el rol de la evaluación formativa, la comunidad entendida como recurso para el aprendizaje, la influencia del contexto familiar y social. Un capítulo, preparado por Furco, está dedicado al aprendizaje-servicio. Las indicaciones para la didáctica
que la investigación sobre el aprendizaje pone a disposición se pueden sintetizar así. Primero, la persona se debe poner en el centro de los ambientes de aprendizaje. Esto implica promover un involucramiento muy fuerte del estudiante, que apunte a hacerlo autónomo en la gestión de su proceso de aprendizaje y capaz de reflexionar sobre su trabajo, por lo tanto con competencias metacognitivas desarrolladas. Esto es posible si cambia la posición que el docente asume. El aprendizaje tiene una naturaleza social. El aula no es un mero contenedor de alumnos individuales, sino al menos potencialmente un lugar de ricas interacciones sociales. El aprendizaje mismo tiene una naturaleza social y es necesario utilizar esa característica. De aquí la importancia de las varias formas de aprendizaje colaborativo y del desarrollo de redes en las cuales sean posibles intercambio e interacciones. La motivación y las emociones tienen un rol muy importante. Si el docente reconoce el rol que motivación y emociones juegan en el aprendizaje, debería tratar de entrar en sintonía con ese enorme potencial, siempre disponible. No se le pide al docente que sea simpático, amigote de sus alumnos, sino que sea capaz de escucha, empatía, disponibilidad a comprender. Las diferencias individuales representan la situación normal de toda la clase. Las diversidades representan un desafío para el docente, pero también una gran oportunidad. Además, si se pone en el centro del ambiente el aprendizaje del alumno, la consecuencia lógica es que se adopten estrategias didácticas capaces de considerar las diferencias individuales, tanto por lo que se refiere a la consideración de las fragilidades, de los puntos débiles, cuanto por lo que se refiere a las potencialidades de las que cada alumno dispone. Se debe promover la capacidad de generar conexiones transversales. Es un llamado a superar los rígidos confines de las adquisiciones disciplinarias. Un buen aprendizaje promueve la capacidad de crear conexiones entre las diferentes disciplinas y áreas del conocimiento y operar transferencias. La evaluación debe ser formativa. Los alumnos tienen necesidad de recibir del docente continuos feedback durante su recorrido de aprendizaje. La misma evaluación debe ser vista como una ocasión para favorecer en los alumnos una mayor conciencia acerca de sus propias adquisiciones y los puntos de dificultad, y ser utilizada también por el docente en función de una revisión del recorrido y de una reprogramación continua. Los alumnos aprenden mejor si ponen al servicio de los otros lo que han aprendido en la escuela. Si utilizan sus competencias para responder a problemas sociales reales, aumenta no solo la calidad de su aprendizaje, sino también su motivación a aprender y su apertura a los otros. El nuevo paisaje de la sociedad del siglo XXI pone a la educación frente a desafíos muy comprometedores. Los principales se pueden resumir así: globalización, capitalismo de la mente, precariedad estable. Antes se decía que cada pueblo era un mundo, es decir, que era un espacio no solamente físico, sino cultural, dentro del cual se desarrollaba toda la vida de una persona. Hoy se dice que el mundo se convirtió en un pueblo, en una aldea, la aldea global.
En esta aldea global están presentes simultáneamente muchas culturas, muchas religiones, muchas pertenencias. No es fácil una relación equilibrada, armónica, pacífica. La educación se encuentra comprimida entre dos modos equivocados de vivir en la sociedad globalizada. Un primer modo consiste en la actitud defensiva, cerrándose frente a lo que nos resulta diferente. Por cultura, religión, visión de la vida. Cuando el otro se percibe como una amenaza a la propia identidad o tranquilidad, se erigen defensas. El más extremo es el fundamentalismo. Un segundo modo opuesto al anterior es perder toda referencia a las propias raíces. El desarraigo de la comunidad lo que lleva a la pérdida de la identidad a favor de una masificación y convertirse en consumidores acríticos de bienes, lemas e ideologías. El problema para la educación es saber cómo ayudar a la gente a ser contemporáneamente arraigado en su comunidad y abierto a los demás, ciudadanos de su país y ciudadanos del mundo, capaces de dialogar, mezclarse con el otro sin perder la propia cara. El mundo del siglo XXI, después del colapso de las ideologías del siglo XX, parece que la única ideología hoy ganadora será el capitalismo y que el único valor absoluto sea el lucro. Pero esto es cierto. Un estudioso suizo, Dario Barassi, inventó el término capitalismo mental para denunciar el deslizamiento peligroso de la economía capitalista. Sin economía no se puede vivir. El trabajo es necesario, nos permite el intercambio, nos hace experimentar la interdependencia. En la interdependencia está la raíz del reconocimiento de los otros, de la conciencia de la necesidad de normas comunes. Mi libertad, que nunca puede ser absoluta, sino que debe ser respetuosa de la libertad del otro. Pero cuando ya no hay ningún límite a mi deseo de autoafirmación, cuando mi beneficio es a cualquier precio, la relación con los demás se vuelve asimétrica. La regla que prevalece es la de los más fuertes. La competición se exaspera porque no hay límite a la autoafirmación. Las dinámicas sociales son entonces guiadas por el yo quiero, yo pretendo, y el capitalismo libre de restricción morales se introduce en alma, se adopera de nuestra mente. El beneficio se convierte en la medida de todas las cosas. El tercer reto es el de la inseguridad, entendida como la condición no transitoria, sino paradójicamente permanente. El poeta árabe Stétier dice que en la sociedad de la incertidumbre en la que ahora vivimos, el único punto fijo es el signo de interrogación. La incertidumbre sobre el futuro va acompañada de la certeza de que, en cualquier caso, los cambios serán profundos. Hace impracticable el camino de mejorar en pequeños pasos para la mejora de los sistemas educativos y, en cambio, siempre postula cambios radicales. No será quedándose en el viejo paradigma de la enseñanza transmisiva y dentro del viejo sistema rígido de la burocracia educativa que se encontrarán respuestas eficaces. Se necesitan nuevas reformas que introduzcan nuevas planificaciones, currículos renovados. No es suficiente, sin embargo, limitarse solo a este tipo de cambios. Como recuerda Edgar Morin, más que de reformas de programas, se necesita reformar
el pensamiento que usamos cuando nos ocupemos del sentido de la escuela en el siglo XXI. En los años 90 se desarrolló en Europa un gran debate acerca de la educación, surgido por la necesidad de reformar los sistemas escolares para que poder hacer frente al desafío de la incertidumbre. En el 1995 la Unión Europea publica por el libro blanco titulado Hacia una sociedad del conocimiento, que parece ofrecer una perspectiva compartida. En resumen, lo que el libro blanco indica está bien expresado por el eslogan Aprender a aprender. No es por tanto suficiente enseñar, que se refiere esencialmente a la transmisión de conocimientos y que los conocimientos se envejecen muy rápidamente, sino que es necesario enseñar estrategias para hacer frente a los nuevos problemas que surgen continuamente, desarrollar competencias, poner los estudiantes en situación de saber hacer, en otras palabras, enseñar a aprender. El informe redefine las tareas de la escuela en relación a las necesidades del mundo productivo y subraya el papel estratégico de la formación en una perspectiva que va más allá del periodo de la escolarización por abrazar el arco de toda la vida. Apenas un año más tarde, en ámbito UNESCO, se publica el informe de Lors, titulado El aprendizaje encierra un tesoro. Este documento también hace hincapié en la importancia del cambio del paradigma, de la enseñanza al aprendizaje. Pero el aprendizaje no se entiende solo en relación con los aspectos cognitivos, sino que se extendió a todas las dimensiones de las personas, incluso a su ser en relación con los otros. El informe de Lors dice, de hecho, que la escuela, además de enseñar a aprender y a hacer, debe enseñar a vivir y a convivir. Los dos informes se enfrentan en una encrucijada: cómo interpretar el enseñar a aprender. Como respuesta a las necesidades de la economía actual, que quiere una escuela al servicio de sus propias demandas, como respuesta a las necesidades de la persona, que no es solo una mente para formar, ni tiene solo la necesidad de adquirir habilidades laborales, sino que exige una educación que no descuide ninguna dimensión, una educación integral y social. Los proyectos escolares serán muy diferentes si optamos por un currículo funcional, todo centrado en el criterio de la utilidad, o un plan de estudios humanísticos.